Que Dios me les bendiga y me les guarde. Le pido que por favor tome su lugar. Aleluya. Estamos felices y contentos porque Dios está con nosotros. Su presencia está en este lugar y podemos sentir su presencia de una manera muy especial. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Este miércoles pasado fue un miércoles de milagros, de prodigios. Ya he escuchado varios testimonios de milagros evidentes que hizo el Señor este miércoles. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Y estoy seguro que hoy también, ¿cuántos lo creen? Y quiero que esa expectativa siempre esté en nuestro corazón. La palabra dice: Pablo, fijando en él los ojos y mirando que tenía fe para ser sanado, le dijo. Pero me gusta cuando dice mirando que tenía fe para ser sanado. En varias oportunidades nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro pudieron ver en los ojos de las personas que tenían fe para ser sanado. Es decir, tenían buena expectativa. Venían a la casa de Dios con buena expectativa. Un hermano me contó, él ora mucho por su propia vista, pero tenía 3 meses con un dolor terrible en los oídos. Terrible. Él dice que bueno, era impresionante su dolor. Y el miércoles decía que quería venir por la broma de la oración y todo. Sabe que se está moviendo el Señor. Pero él decía, pero me da miedo ir por la bulla, porque la bulla va a hacer que me duela más el oído. Y se arriesgó a venir, aunque él ora es por sus ojos. Y todos oramos por sus ojos porque quiere recuperar su vista 20/20. Pero cuando estábamos en medio de la adoración y la alabanza, él tenía miedo porque él pensaba que la bulla le iba a hacer doler más el oído y la cabeza. Pero en ese momento sintió un y se le destapó el oído y se le fue el dolor. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Se le fue totalmente. Él dice, cuando me di cuenta estaba totalmente sano. Hablé al día siguiente en la noche con él y me dice, todo el día no me ha dolido, estoy sano. Bueno, les cuento que yo mismo recibí sanidad este miércoles en este lugar, aleluya. Denle un aplauso al Señor. De esos mareitos que me estaban dando, no me he mareado más. Yo creo que recibí sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y una hermana que estaba teniendo unos dolores terribles en su espalda, una cosa terrible, recibió sanidad totalmente este miércoles. Así que lo que Dios está haciendo es grande. Y estoy seguro que con los aceites que ungimos, bueno, ya esos milagros ahora se multiplican en cada casa, en cada hogar. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Yo sé que Dios nos ha preparado para cosas grandes. Esta semana es tercera semana del mes de mayo. No se pierda esta semana la bendición del día miércoles. Vamos a tener personalidades aquí, dentro de las cuales seguramente va a estar también nuestro apóstol Ignacio Lastre, que viene para la reunión del jueves. Así que estemos este miércoles aquí demostrándole a esas personalidades cómo estamos nosotros adorando y alabando al Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Le decía a mi apóstol esta semana, apóstol, algo está pasando aquí en iglesia los días miércoles. Yo tenía muchísimos años orando por eso, pero le decía, pero yo creo que verdad que esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y él me dice, así es, que eso es algo que Dios está haciendo y hay demasiada expectativa en mi corazón para cada miércoles, y yo sé que la hay en la mayoría de los corazones. Amén. Así que este próximo miércoles vengamos con esa misma expectativa, que algo grande el Señor va a hacer. Amén. Amén. Voy a invitarles a que busquen en sus Biblias Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 43. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43. En adelante, dice allí el subtítulo: la vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos. Dice en el verso 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales
eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo 4, verso 32 en adelante. Capítulo 4, verso 32 en adelante. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Levante un momento su mano y dele gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Oro para que tu palabra hable a nuestras vidas conforme a nuestras necesidades y más allá, Señor. Que la palabra sea poderosa semilla, que nuestros corazones sean una tierra buena y fértil para la buena semilla, y que eche raíz profunda en nuestros corazones y produzca muchos frutos para vida eterna y para una vida más excelente y gloriosa en esta tierra. Que la palabra corra, crezca y prevalezca. Que la palabra corra, Señor, y sea glorificada. Y a ti vamos a dar la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor, aleluya, y a su bendita palabra. Y quiero hablar de la vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos. Cuando me convertí al Señor, yo tenía una lucha mental y en el corazón. Evidentemente fui criado en el catolicismo y por muchos años fui católico practicante, de los católicos que va a misa todos los domingos. En mi casa, en mi familia, el único católico que iba a misa todos los domingos era yo. Era una costumbre que tenía, tanto en el 23 de enero como en el Valle. Cada domingo, así estuviera ya cuando era adolescente, joven, en una fiesta el sábado, el domingo yo me paraba bien temprano y me iba a misa. Aprendí esa costumbre desde pequeñito. Mi abuela decía, estando en vida, Keyson es el verdadero católico de la familia. Mi tía Gisela me decía en el Valle: muchacho, tú sí eres buen católico, porque todos los domingos yo iba a misa. Yo tenía algo ahí con Dios. Me gustan las cosas de Dios. Me atraen desde muy pequeño las cosas de Dios. Luego, bueno, mi fe entró en conflicto, porque aunque uno es católico y sea buen católico, uno por lo general no lee la Biblia. Uno hace los ritos, las tradiciones, aprende los rezos. Hay esa espiritualidad porque la hay. No vamos a decir que no hay una espiritualidad allí. Pero mi fe empezó a entrar en conflicto cuando ya a los 20 años, 21 años me regalan mi primera Biblia y empiezo a leer mi primera Biblia. Por primera vez empiezo a leer la palabra. Y me empiezo a dar cuenta que muchas cosas que se practicaban o se practican en el catolicismo están en contradicción abierta con la palabra. Y entonces entro en un conflicto. ¿Cuál es la verdad entonces?
Empiezo a hacer investigaciones de cuántas Biblias existen, de si hay una Biblia católica o hay una Biblia evangélica. Empiezo a indagar un poco más. Hablo con un compañero de trabajo que es judío y que sabe mucho sobre este tema, y él me explica varias cosas. Y entonces caigo en cuenta de que yo he sido ignorante de la verdad de Dios, aunque tenía religión. Y empiezo a indagar y a indagar. Y en eso que estaba indagando, un grupo de compañeros de trabajo, todos estábamos trabajando en el departamento de computación en el Banco de Venezuela. Y algo que teníamos en común, un grupo de compañeros, es que teníamos una búsqueda con las cosas de Dios. Todos estábamos leyendo la Biblia de alguna manera. Eran 2 ingenieros de sistemas, un licenciado en computación y mi persona. Y llegamos a un acuerdo, siendo todavía en nuestra ignorancia católica. Y nosotros hicimos un taller de desarrollo humano que se llamaba Tadeo. Y allí se incrementó nuestra espiritualidad. Y llegamos a un acuerdo. De hecho, mi primera Biblia me la regalan allí, uno de ellos, de leer la Biblia todos los lunes. Nos íbamos a reunir todos los lunes en nuestras 2 horas de almuerzo. Íbamos a traer comida de la casa, que si yogur, sándwich, pollo frito. Y allí íbamos a hacer como una especie, teníamos en la parte de atrás unas mesitas, como un picnic, y íbamos a leerla sin intervención de nadie, porque todos nos hacíamos la misma pregunta: ¿a dónde está la verdad? ¿Hemos sido engañados? ¿Hemos practicado cosas que son contrarias a la voluntad de Dios? No todo el mundo hace eso, ¿sabe? Y estaba yo sentado con personas inteligentes, universitarias, y empezamos a leer la palabra sin intervención de hombre. Nuestra tarea era empezar en Mateo 1 y seguir leyendo, y donde quedáramos leíamos el próximo lunes. Leíamos bastante en 2 horas y comentábamos y hablábamos y teníamos como discusiones, reflexiones. A esa reunión queríamos nosotros que se mantuviera pura, que no viniera nadie externo a alarnos para una religión. Queríamos que fuera así, la lectura de la Biblia y orar. Pero se nos coló allí una adventista, muy sigilosamente, que ya tenía tiempo en el adventismo. Él trabajaba en el departamento de presupuesto, y él se metió porque le pareció interesante que personas estuvieran leyendo la Biblia, y se nos metió allí. Por supuesto, él sabía más que todos nosotros. Y de alguna forma nos empezó a influenciar. Pero ¿hacia dónde nos empezó a influenciar? Hacia el adventismo. Terminamos en casa de uno de ellos un día haciendo una especie de vigilia. Nos pasó la película de Martín Lutero. Vino el hermano de él, que era pastor de la iglesia adventista. Esa era una lumbrera. Nosotros nos quedamos con la boca abierta oyendo a aquel hombre. Hasta las 3 de la mañana nos habló. Nos fuimos. Yo me fui ahora más perturbado, porque me sentí ahora más engañado de lo que me había sentido antes. Y empezamos a ir sin compromiso a una iglesia adventista. Yo fui por un año. Mi abuela me acompañó para allá. Por cierto, está en El Paraíso, donde vive mi mamá ahorita. Ahí está la iglesia, la iglesia principal adventista. Y allí fui, y en verdad, en los cantos se sentía la presencia de Dios. Una vez en uno de esos cantos yo estaba debajo de una banca esa llorando, me sentí pecador, vi mi pecado. Y por un año estuve asistiendo, hasta llevé a Keisito un tiempito siendo Keisito pequeñito. ¿Qué dice todo esto, hermano? Que yo estaba en una franca búsqueda. Los adventistas se congregan solo los días sábados. Los evangélicos los días domingos. Los evangélicos dan escuela dominical. Los adventistas dan escuela sabática. Y yo me metí en la escuela sabática. Pero yo, como tenía una ventaja, que yo estaba leyendo la Biblia pero corrido, y ellos agarraban la Biblia y sacaban un texto aquí, un texto allá para justificar lo del sábado, y un texto aquí, yo le decía, pero lee más abajo. Pero señor, usted sí pregunta, me decían.
Usted no puede estar haciendo tanta pregunta, oiga la explicación. Digo, pero explíqueme mejor esto, porque yo le decía, y cuando en verdad fui incómodo a la profesora, a la maestra, empezó a resultarme incómodo porque me di cuenta que había manipulación de la propia Biblia. Y me decepcioné. En un sentido me decepcioné porque me entendí que para justificar lo del sábado sacan texto fuera de contexto. Y me sentí como atrapado en otra religión. No sé si yo me estoy explicando. O sea, si yo estaba saliendo del catolicismo y quería la verdad de Dios completa, cuando estuve en el adventismo ese año, sentí que caí en otra religión y le hablé a mis compañeros de trabajo. Le dije, hermano, esto no está bien, porque esto está manipulado. Y traté de mostrarles, porque yo estaba estudiando ya más seriamente la palabra. Y en ese momento ellos ya estaban convencidos de que esa era la verdad, el adventismo. Mis amigos, 2 de ellos, se hicieron adventistas racamajaca. Se metieron con todo en eso. Y yo les decía, yo los amo a ustedes, no hagan eso. De alguna forma eso hizo que nos separáramos. Y mi otro amigo, que era también licenciado en computación, empezó a ir a una iglesia evangélica. Y ahora quedé yo por fuera, como la guayabera. Quedé yo por fuera porque uno de ellos va a una iglesia evangélica, 2 de ellos van a una iglesia adventista. Y yo, chamo, volví a mis libros del Che Guevara, de Bolívar y la revolución. Me decepcioné. En cierta forma sufrí una decepción y dije, las religiones son falsas. Porque yo quería esa pureza de leer la Biblia puramente. La Biblia, la palabra, sin intervención. Y no la hallé ahí. Y en eso que volví a la revolución, viene la sonada del 4 de febrero del 92, me dan los 3 tiros. Me veo entre la vida y la muerte. Bueno, experimento muchas cosas con eso, una operación, otra operación. Y en todo eso nací mi segundo hijo, Keiverson, cuando yo tengo 25 años. Y como yo iba a la plaza con mi flu del banco y el botoncito del banco, entonces me veía como más interesante, porque los demás que estaban ahí eran evangélicos, de esos racamajaca, de esos que hablaban en lengua y temblaban. Yo era como más, tú sabes. Y ya casi al mes, hermano, claro, ese mes yo, hermano, empecé con esto. Yo dije, ahora necesito saber si esto no es otra religión. Necesito saber si esto no es una manipulación. Y yo hallé en ellos, en el grupo de los evangélicos, hallé un grupo más puro en su lectura de la Biblia. Algo más parecido a lo que yo estaba buscando. Que leyéramos la Biblia así, completa. No me saques texto de aquí, texto de acá. No. Vamos a leer la palabra. Y yo conseguí en ellos que ellos no sacaban texto. Vamos a leerla completa, vente, vamos a leerla. Y ellos la leían completa, pues. Y de repente, hermano, empiezo a ir a la congregación, a la iglesia. Habían sus cosas y cuestiones religiosas porque las habían, pero eran más puros en su lectura de la palabra. Vamos a leerla sin impedimento, ven, vamos a leerla. Y sabían la palabra, desmenuzaban la palabra. Y me enamoré de esa broma. Y empecé a estudiar si no había manipulación. Compré un libro que se llama ¿Cuál Camino?, que analiza prácticamente todas esas religiones. Y me di cuenta, hermano, de verdad que la Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. La palabra eterna de Dios. Todos los días, desde ese día hasta el día de hoy, no ha pasado un solo día. Desde ese día, escúcheme, hace casi ya 27 años, hasta el día de hoy, no ha pasado un solo día que yo no lea la Biblia. Me hice un lector de la palabra, con mi Biblia estudié. Y entendí que si quiero saber de Dios y si quiero saber de los orígenes de lo que yo creo, de mi fe, y si quiero saber de los orígenes de mi iglesia, pues debo remitirme ¿a dónde? A la Biblia, no a los hombres, sino a la palabra de Dios. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Y siempre me entusiasmé en esa conexión, óyeme bien, que hay cuando tú terminas de leer los 4 evangelios y terminas el libro de Juan y volteas la página y pasas a Hechos de los Apóstoles. Esa conexión a mí me fascinaba. Era como una magia para mí.
A mí esa conexión me causaba algo en el corazón, porque para mí los 4 evangelios, cónchale, estaba Jesús. Y Jesús el Todopoderoso, y Él es el que levanta a los muertos, y Él es el que sana a los enfermos, y Él es el que multiplica panes y peces, y Él es el que hace los milagros. Pero me topo con Hechos de los Apóstoles, donde ya Jesús se va para el cielo, aleluya. Y eso me fascinaba, porque entonces hombres como tú y como yo, pecadores como tú y como yo, muchas veces ignorantes como tú y como yo, pero que amaban a Dios con locura, empezaron a ser usados para hacer las mismas cosas que Jesús hacía, aleluya. Aleluya. Los conocían como publicanos y pecadores, comilones y bebedores de vino. Los conocían, escúcheme, como hombres sin letra y del vulgo. O sea, el perraje. Pero ese perraje, convertido a Cristo, lleno del Espíritu Santo, empezaron a hablar como hablaba Jesús. Empezaron a hacer lo que hacía Jesús. Empezaron a hacer los milagros que hacía Jesús. Empezaron a ser influyentes sobre la gente. Empezaron a hacer cosas, como dijo Jesús, mayores que yo, cosas mayores que yo harán. Me fascinaba ver a Pedro resucitando una muerta llamada Dorcas, Tabita. Me fascinó ver ahí a Pablo resucitando a Eutico, un muchachito que se cayó y se murió. Me fascinó ver a Pedro devolviéndole, aleluya, el andar al que el cojo de la hermosa. A Pablo haciendo milagros. Y llegué a la conclusión de que Dios escogía gente así ordinaria para hacer a través de ellos cosas extraordinarias. Aleluya. Cosas extraordinarias. Ahora a mí me queda, en ese tiempo me queda un sabor amargo, porque lo que yo estaba conociendo de las iglesias, y mire que estaba conociendo y rápidamente, yo veía un divorcio muy grande entre lo que hacía la institución o la iglesia y lo que había en Hechos de los Apóstoles. Pero ya no me enluchaba. Ya yo entendía que esto era una cuestión de hombres. Entendía que era cuestión de hombres. O sea, yo decía, bueno, esto es lo que la palabra dice. La iglesia, la institución iglesia no se parece mucho a esto en muchas cosas. En unas sí, en otras no. Pero ya yo entendía que eso era la mano del hombre. En muchas manos ponen el caldo morado. ¿Sí o no? Muchas manos ponen el caldo morado. Y Dios a mí me permitió entonces venir acá a Barquisimeto. Y antes de venir a Barquisimeto, yo creé un ministerio antes de venir acá en Caracas, que se llamaba Ministerio Todas las Cosas en Común. ¿En qué estaba basado mi ministerio? En lo que dice Hechos de los Apóstoles. En lo que dice Hechos de los Apóstoles. Una de las primeras cosas que hicimos en nuestro ministerio fue vender franelas cristianas para hacer fondos. Y cuando hacíamos fondos con las franelas cristianas, comprábamos CD de la Biblia, cassette de la Biblia, cassette de los Salmos, y los sembrábamos a la gente. Y comprábamos Biblia y la sembramos a la gente. Y comprábamos tratados para repartir en las plazas. Pero después fuimos un paso más allá y nuestro ministerio entonces compraba medicina para darle a las personas que no tenían medicina en la iglesia. Y fue un poquito más allá y comprábamos comida para hacer mercado a la gente que tenía carencia de alimento. Y queríamos parecernos a la iglesia de Hechos de los Apóstoles. No sé si me estoy explicando. Ayudábamos a una persona con ropa, ayudábamos a una familia. Hasta que un día hicimos un evento para comprarle una casa, porque el negro Bolívar, mi padre espiritual, vivía en Barlovento. Hicimos un evento para comprarle su casa en Caracas, para que no viajara tan lejos, para que pudiera predicar. Y pudimos comprarle la casa a Nemesio Bolívar ahí en Caracas. Aleluya. 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 Y eso es lo que queríamos nosotros, hacer la parte social que veíamos aquí. Porque aquí dice que tenían todas las cosas que en común, que la gente no tenía necesidad de nada, que distribuían a la gente según su qué, su necesidad. Esa era la idea que yo tenía
de la iglesia, que está bien que oremos, está bien que cantemos, está bien que nos congreguemos, pero no nos olvidemos de los necesitados, no nos olvidemos de los pobres, no nos olvidemos de asistir al que tiene necesidad. Dele un aplauso grande al Señor, aleluya. Y cuando nos vinimos a Barquisimeto, bueno, ahora nosotros teníamos, tanto el apóstol Belki como mi persona, la gran oportunidad de hacer las cosas que creemos. ¿Ve? Nosotros tuvimos aquí en Barquisimeto, teníamos dos opciones: o replicábamos lo que habíamos visto, o hacíamos lo que creemos que la palabra dice. Y es una oportunidad que nos presentó la vida. Y por eso es que esta iglesia se levantó como una iglesia o modelo no convencional. Y por eso a la misma, aleluya, par de la iglesia Misión Cristiana para el Mundo, va marchando aquí al lado la fundación Todas las Cosas en Común. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Como fundación hemos construido casas, varias casas a personas sin hogar. Como fundación, bueno, hemos hecho de todo. Hemos alimentado a miles y miles de personas a través de los años en los bancos de alimentos. Como fundación hemos ido a los hospitales. Recuerdo cuando hicimos aquella labor en el hospital, que pudimos lavar completamente el hospital, limpiarlo, llevar más de 4.500 comidas y hacer esa magnífica obra que hicimos en el hospital. Y lo hemos hecho en los CDI, en las comisarías. Hemos hecho la obra social. Hemos impactado a través de la brigada de limpieza y embellecimiento. Hemos levantado la academia de básquet, la academia de fútbol, la academia de karate, la academia Pequeño Mozart. Oh, aleluya, denle un aplauso al Señor. Ya estamos, gracias a Dios, nuestro querido hermano el presbítero Ricardo Moreno y su esposa Vanessa, sus gestiones, terminando la construcción de nuestro cacheroso banco de alimentos. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Es decir, tratamos de que esta iglesia en muchos aspectos se parezca lo más que se pueda ¿a quién? A Hechos de los Apóstoles. A Hechos de los Apóstoles. El que se congrega aquí tiene que entender que nuestro modelo, ¿cuál es el modelo de ustedes? ¿G12? No, nosotros somos G12. Y ustedes, y D12, tampoco D12. Y ustedes son el G20. No, no son el G20. ¿Qué son ustedes? M, CM. Y nuestro modelo es Jesús. Nuestro modelo es Hechos de los Apóstoles. Denle un aplauso al Señor. Y no somos mejores que nadie. Y no nos creemos más que nadie. A veces sí entendemos que somos diferentes, pero no mejores. Cada quien es necesario. Cada quien hace falta. Todos los ministerios son necesarios. Todos los ministerios son importantes. Pero nosotros somos en muchos aspectos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Sencilla. Una vida práctica, no religiosa. Todos los que practicaron el cristianismo acá en la vida de los primeros cristianos venían de la religión, salieron de la religión. Pablo era religioso, Pedro era religioso. Cuando Dios le mostró una visión a Pedro, Pedro le dice: mate y come. Él dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, porque mi religión, porque él tenía su religión. Pedro era religioso, María era religiosa, pero ellos dejaron de ser religiosos porque Cristo no vino a traer religión a este mundo para sumar una más. Cristo vino a traer un modo de vida. Él dijo: ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dele un aplauso al Rey, aleluya. Jesús vino a traer un ejemplo de vida. Jesús iba a la sinagoga, sí. Sí leía la escritura en la sinagoga, sí. Sí hablaba en la sinagoga, sí. Pero la mayor parte de su tiempo no estaba centrada en la sinagoga. La mayor parte de su tiempo estaba en los suburbios, estaba en las aldeas, estaba en las casas, estaba en las calles. Dale un aplauso al Rey que vive, aleluya. Aleluya. Aleluya, denle un aplauso al Rey fuerte, fuerte, fuerte.
Grande es el Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya, 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 aleluya. La palabra del Señor dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando, todas las ciudades, aldeas. La inmensa mayoría de los milagros los realizó fuera de la iglesia, en las casas. La suegra de Pedro la sanó ¿a dónde? En la casa. A la hija de Jairo la levantó de los muertos ¿a dónde? En la casa. A la mujer de flujo de sangre la sanó ¿dónde? En las calles. Al paralítico de Betesda lo sanó ¿a dónde? En el estanque de Betesda. Los panes y los peces los multiplicó ¿a dónde? En una montaña por allá. Yo me estoy explicando hoy. A los leprosos los sanó ¿a dónde? Por un camino. A Bartimeo lo sanó ¿a dónde? Por un camino. Yo me estoy explicando. Dios quiere a la iglesia en la calle, aleluya. Dios quiere a la iglesia en la calle haciendo lo que tiene que hacer. Donde hay necesidad, vamos, vamos. Alaba al Señor conmigo hoy. Venimos a la iglesia, amamos la casa de Dios, amo su casa, amo la congregación, amo mis hermanos, pero venimos aquí a llenarnos para llevar, venimos a llenar el tobo para llevar esa agua y repartirla. Venimos aquí a recibir el pan que nos da para ir a partirlo en las casas. Venimos aquí a recibir el aceite, la unción para llevarla a los lugares de trabajo. Si no es así, entonces no tiene sentido lo que hacemos. Si no es así, lo que estamos es en una simple religión. Venimos aquí para llenarnos, para llevarlo allá afuera donde hay necesidad. Aleluya. Como vivían los primeros cristianos, es algo que nos debe llamar la atención a todos. Dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? Muchas maravillas y señales. ¿Qué debemos hacer los apóstoles? Muchas maravillas. Si alguien me dice: ¿cuál es el trabajo de un apóstol? Hacer muchas maravillas y señales. ¿Qué es lo que debe hacer un apóstol? ¿Hacer qué? Muchas maravillas y señales. Los pastores no, porque los pastores tienen que apacentar las ovejas, cuidar las ovejas. Pero los apóstoles estamos llamados ¿a qué? A hacer ¿qué? Muchas maravillas y señales. Si lees un poquitico así alrededor de ese texto y del capítulo 4, te vas a dar cuenta que dentro de las maravillas y señales no nombra ni sanar leprosos, ni darle la vista al ciego. Esos son milagros, eso lo hace son Dios. La maravilla y señales las hacen los apóstoles. Los milagros los hace Dios. Y dentro de las maravillas y señales que ellos hacían está el agarrar y distribuir socialmente la ayuda para todos. Liberarlos financieramente. En un tiempo ayudar al que necesitaba. En un tiempo no había ningún necesitado, porque eran libertadores financieros, aleluya. Porque podían distribuir, porque podían ayudar, porque podían administrar los recursos. Mire, hermanazo, ¿cuánto hablan de los pastores? Y muchos se los tienen bien ganados. Estamos de acuerdo. Pero en cuanto a mi ministerio, ya tenemos para hablar bastante. Vamos a cumplir 23 años este año. Cuando recibimos la iglesia, la recibimos con 91 bolívares en un ranchito chiquitico allá. Y hoy te puede ver todo lo que Dios ha hecho en este lugar. Eso, a mi modo de ver, es muchas maravillas y señales. Aleluya. Para eso se requieren apóstoles. Eso solo lo pueden hacer apóstoles. Y dentro de esto, entonces además tenemos que le hemos hecho casa a personas, y que hacemos la obra, y que hemos dado de comer a miles de personas. Los milagros los hace Dios, pero para darle comida a otro tengo que hacerla yo. La provisión me la da el Señor, pero yo soy el que tengo que cocinar, yo soy el que tengo que dar, yo soy el que tengo que servir. ¿Aló? Las maravillas y señales las hacen los apóstoles, las iglesias apostólicas. Si tú eres de una iglesia apostólica, eres de una iglesia que hace muchas maravillas y señales. Aleluya. Muchas maravillas y señales. De todos estos barrios, ¿cuál es el barrio más alumbradito de todos? Este que está aquí. ¿Por qué? Porque el apóstol Keyson de su dinero compró las lámparas y alumbró todo el barrio. Aleluya. Porque los apóstoles, ¿qué hacen?
muchas maravillas y señales. En el punto y círculo alrededor de la comunidad. Tengo en mi escritorio una carpeta así de cartas que me llegan de colegios, de liceos, de CDIs, de jefaturas de policía, pidiéndome: ayúdeme, pastor, necesitamos su brigada, necesitamos esto. Y me llegan cartas de iglesia y yo le digo: vagabundo. Está bien que me lleguen de aquí, que todos son mundanos y no saben lo que hacen, pero perdonan los que no saben lo que hacen. Pero ustedes, me decía una pastora: soy pastora de una iglesia, admiro su ministerio. Cerquita de nuestra iglesia está un lugar con mucho monte, también para allá abajo, y pensé en su brigada. Yo le digo: qué lindo, hermana, aleluya. Le dije: sierva del Señor, nuestra brigada está ocupada ahorita en la construcción del banco de alimentos, y nuestra visión es que así como aquí hay una brigada, como eso está cerca de su iglesia, sea su iglesia que levante una brigada como la levantamos nosotros y ustedes vayan a limpiar. Muchas gracias, me dijo. Amén. No hay güiro. Una más, una raya más para el tigre. Una menos que me quiere. Pero es muy sabroso. La idea es que todas las iglesias lo hagan. La idea es que todas las iglesias sirvan a las necesidades de sus comunidades. Lo que nosotros hemos tratado de levantar aquí además es un modelo para que todos lo hagan. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Aleluya, vamos, 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 vamos. Iglesia con 500 personas pidiendo la brigada de aquí. O sea, lo único que barren calle somos nosotros. Si entendieran que eso puede ser una gran bendición para su propia iglesia, que su propia iglesia se puede, imagínense a todas las iglesias haciendo eso. No habría escuela con necesidad, no habría comunidad con necesidad. De eso se tratan las maravillas y las señales que debemos hacer las iglesias que somos apostólicas. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, no milagros, porque el milagro no tiene que ver con maravillas y señales, y además yo no hago milagros. Ojalá fuera el doctor José Gregorio Keyson. Yo no hago milagros. ¿Milagros quién es el único que los hace? Yo lo que hago es orar, y a Dios a través de nosotros hace los milagros. Por eso la gloria es de Él, aleluya. La honra es de Él, la alabanza es de Él. Las maravillas y señales de una iglesia apostólica tienen que ver con la sana e inteligente administración de los pocos recursos que tiene. Eso es maravillas y señales. Tener una inteligencia de parte de Dios para que lo poco que hay. ¿Cuántos panes habían el día que Jesús alimentó una multitud? 5 panes y ¿cuántos peces? Poco. Eso poco, administrarlo, pedirle a Dios que lo multiplique y alimentar a una multitud de 5,000 y más. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Esas son las maravillas y señales. Tiene que ver con la administración de los recursos. Tiene que ver con la administración de las ideas. Por ejemplo, empezó a crecer la iglesia, empezó a crecer la murmuración, porque muchas de las viudas que iban quedando viudas de los cristianos que mataban eran desatendidas, y la gente empezó a decir: mire este que es cristiano y las viudas están pasando hambre, mire este que es cristiano y no tienen pastillas para la medicina, toma losartán y no tiene, aleluya. Se murió cristiana porque no tenía la pastillita de losartán y la iglesia no le dio la pastilla. ¿Aló? Entonces, ¿qué hicieron ellos, los apóstoles? Hicieron una reunión de apóstoles para hacer maravillas y ¿qué? Y señales. Y dijeron: no es justo que dejemos la oración y la palabra, aleluya, para servir también las mesas. Escojamos de entre todo ese gentío que tenemos a unos varones, aleluya, llenos del Espíritu Santo, para que ellos sirvan las mesas y nosotros persistiremos en la oración y la palabra, aleluya. Y agradó la propuesta a la multitud y escogieron a los diáconos. Los diáconos de la Biblia eran para servir en el banco de alimentos. Los diáconos de la Biblia eran para ir para las casas, ayudar a los pobres. Los diáconos de la diaconía tiene que ver con el servicio social, de las necesidades del barrio, de la comunidad, de las necesidades. Los diáconos de ahorita son para jugar al pueblo. No son diáconos, son diablóconos. Porque los diáconos de mi iglesia daban miedo. Los de mi iglesia, está el diácono, mosca. Los diáconos de la iglesia lo que asustan es a uno, porque castigan, ponen disciplina.
Y yo digo, y cuando tú le hablabas de la obra, todas las cosas en común, no, eso no es mi trabajo. Y no han leído la Biblia, porque los diáconos de la Biblia eran para servir las mesas. ¿Sabe quiénes son diáconos de esta iglesia? Todos los brigadistas de la brigada de limpieza, ellos son diáconos. Así que no me le digan más barrenderos. ¿Qué son? Diáconos, porque están haciendo diaconía, servicio a la comunidad. ¿Sabe quiénes son diáconos en la iglesia? Todos los que están trabajando allí lavando platos en el banco de alimentos, los que hoy están allí sirviendo en los baños, esos son diáconos de la iglesia, aleluya. Los que hacen la obra social, los que están en todas las academias, eso es diaconía, servir a la comunidad, servir a las necesidades sociales. ¿Sabe la mayor diaconisa que tenemos en esta iglesia? La pastora Yolady. Una diaconisa verdadera, coordinadora de los diáconos. No de los diablóconos, porque aquí teníamos diáconos hace tiempo, pero ahora tenemos de diáconos. Coordinando jornadas para el territorio de Menotti, coordinando jornadas para el territorio de la pastora Nancy, le lleva médico. Eso es diácono. Lo otro es diablócono. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. Una diácona que tenemos aquí, pero malandra, es Miriam. No hay velorio donde yo no me la consiga. No hay entierro donde yo no me la consiga. Y no hay hospital donde yo no me la consiga. Yo que no me la paso en entierro, yo no me la paso en velorio, pero las pocas veces que he ido, llego y ahí está Miriam. Porque aquí la enterradora oficial es Miriam. Dios le dé vida y salud, porque esa es la que entierra, esa es la que cada vez que he ido a una clínica ahora, ahí llega Miriam. Yo digo, Miriam es una diácona, mano. Malandra, habla así malandreada, pero es diácona. Menos mal que entre los requisitos del diácono no dice que no hable malandro, no dice eso. Dice marido una sola mujer, no dado a mucho vino, no mucho vino, poco. El obispo no amadores del vino, pero el diácono no mucho vino, o sea, pero puede tomar poco. Y no dice que no hable malandreado, no dice así. ¿Sí o no? Cada uno de mis pastores en esta iglesia son verdaderos diáconos, porque ejercen la diaconía. Los líderes de esta iglesia son diáconos. Esos que dicen vamos a ir a repartir unas arepas para el seguro, eso es diaconía. ¿Me explico? Escúcheme, una iglesia apostólica es una iglesia que hace muchas maravillas y ¿qué? Y señales. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Oiga lo que hacían en ese tiempo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. ¿Qué le parece eso, hermano? Yo no creo que es que vendían sus casas principales, pero creo que de pronto tenían una tierrita, una herencia, y como veían que la comunidad cristiana lo necesitaba, como Ananías y Zafira, la vendían y entonces eso lo ofrendaban y lo traían ¿a quién? A los apóstoles, a los pies de los apóstoles. No es que se lo daban a quien le daba la gana. Y los apóstoles con una mente administrativa ayudaban a suplir alguna necesidad de la comunidad cristiana. ¿Aló? Recuerdo cuando un hermano aquí entendió esto un poquito mal. Y entonces me mandó las llaves de su casa. Y me mandó al pastor Andrés y me le dice al pastor Andrés, dígale al apóstol Keyson que yo le entrego a él, le ofrendo mi casa para la obra del Señor. Estábamos construyendo aquí. Y el hermano me dice que me manda la casa de él. Y yo, cónchale, cualquiera se atora con la casa. Y yo le digo, Andrés, mira, toma la llave de vuelta y ve y haz una investigación. Si él tiene esta casa como casa secundaria y tiene otra casa. Y si él tiene otra casa y me está dando esta segunda casa, se la recibo, la vendemos y bueno, hacemos lo que estamos haciendo. Pero si él no tiene casa secundaria y él está dando la casa de su familia, repréndelo en nombre mío, no en el de Jesús. Y Andrés fue
y se dio cuenta que el hermano estaba entregando la casa de su familia. ¿Y cómo tú le vas a la casa de tu familia al pastor y el pastor la va a agarrar, la va a vender y tú para dónde vas a ir? En otros lugares te arrancan esa casa y a ti también te despojan, porque hay muchos hermanos cocó por ahí. Pero en un ministerio serio no te van a hacer eso, porque dentro de las cosas que tú necesitas una casa, tu familia necesita tu casa. Si tú me vas a dar una segunda casa para el ministerio, te la recibo. Eso se llama ética ministerial. Han habido otros lugares donde se ha hecho lo contrario y se le pide una casa a una persona que la entregue. ¿Y por qué la va a entregar? Cada quien tiene que tener su ¿qué? Su casa. Pero si tú tienes una propiedad, la quieres dar a la iglesia, tienes una herencia, tienes un dinero reunido, quieres dar una ofrenda extraordinaria, bueno, tú la das porque es extraordinaria. Pero no puedes poner, aleluya, la misma obra de Dios por encima de la provisión de tu familia. No sé si me estoy explicando. Nosotros le enseñamos a la gente que diezme, que ofrende, que dé primicia, que traigan ofrendas de pacto. Pero antes de eso le decimos: provee para los tuyos, porque el que no provee para los suyos niega la fe y es peor que un incrédulo. Aleluya. Cuando se enseña la verdadera palabra apostólica, se enseña a honrar a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas, con tu primicia. Se enseña a honrar a padre y a madre. Se enseña a proveer para los tuyos. Aleluya. 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 Entonces se enseña a proveer para los tuyos. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está la casa? A veces algunos entran en esa discordia porque entonces lo que está exigiendo la casa paterna es hasta mayor que lo que exige la casa mía como tal. Y nosotros debemos honrar a padre y a madre, pero mi casa yo tengo que suplir. Porque si no proveo para los míos, niego ¿qué? La fe y soy peor que un incrédulo. Yo tengo que aprender a manejar mis finanzas equilibradamente. Debo saber cuánto es del Señor, qué es del Señor. Debo saber qué es de mi madre, qué es de mi padre. Debo saber qué es de mi familia que Dios me ha dado, mi propia familia. ¿Aló? Debo saber qué es extraordinario. ¿Aló? Y algún día, ojalá, si me administro sanamente, yo tenga sobreabundancia para darle a todo en abundancia. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Pero qué lindo que una iglesia tenga una sana administración y de lo que recibe la iglesia pueda administrar para dar a muchos. ¿Qué es el banco de alimentos? Sino una convocatoria que hace la visión apostólica a sus pastores y a la gente para que den alguito. Y de ese alguito tuyo y tuyo y tuyo y tuyo y tuyo, ya van más de 20,000 personas que han comido un almuerzo digno en este año en el banco de alimentos. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Una iglesia en el oeste, una iglesia de gente de escasos recursos, pero que ha alimentado en lo que va de año a más de 20,000 personas. Una sola iglesia, sin contar lo que hacen las iglesias hijas. Es una iglesia que hace muchas maravillas y ¿qué? Y señales. Se reparte a cada uno según su ¿qué? Su necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el resultado dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser. En la visión apostólica, escúcheme, los apóstoles recibían donativos de la gente, los diezmos, las ofrendas extraordinarias porque vendían sus casas, repartían a la gente, establecían una visión de asistencia social para las personas, ¿verdad? De lo que recibían, repartían a las personas. Hace poco recibimos un donativo importante de medicamentos, de medicina. Le hemos dado a instituciones, le hemos dado a hospitales y por supuesto le hemos dado a la gente de escasos recursos gratuitamente, porque la recibimos para repartirla. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Hemos aprendido a repartir. Una iglesia con visión apostólica entiende eso, lo comprende. Por eso los que nos congregamos en una iglesia apostólica que tiene esta característica, esta visión, diezmamos mucho más con alegría.
Ofrendamos mucho más con alegría porque decimos, no hombre, en mi iglesia se ve lo que se hace. En mi iglesia se ayuda a muchísimas personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántas personas? Y nosotros no lo estamos aquí sonando flauta ni tocando tambores. Hemos ayudado para que se hagan una operación. ¿Cuántas personas no hemos ayudado para que se hagan unos exámenes preoperatorios? ¿Cuántas personas aquí se toman su pastilla mensualmente porque la iglesia, la fundación se las da? La fundación, todas las cosas en común. Dele un aplauso al Señor, aleluya. No todo el mundo nos pide pastillas, porque hay gente que tiene para comprar sus pastillas. El que tiene para comprar no lo pide. Pero si alguien necesita de la iglesia y pide, la iglesia ve la forma y busca la forma de cómo ayudarle. ¿Aló? Porque somos una iglesia de visión apostólica, y la iglesia apostólica hace muchas ¿qué? Señales y maravillas. Tenemos todas las cosas en común. Se reparte a la gente según la necesidad de cada uno. Y entonces la sencillez de la iglesia está en que se persevera unánime. Mire, ve, hay dos palabras que a mí me dan en el corazón. En el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Estaban qué? Juntos. Y en el verso 46, y perseverando unánimes. Ahora diga conmigo fuerte, juntos, unánimes. Grite fuerte, juntos, unánimes. Fuerte los jóvenes aquí, diga juntos, unánime. ¿Cómo estaban todos cuando llegó el Espíritu Santo por primera vez? Levante la mano y diga, estaban todos unánimes, juntos. ¿Cómo están aquí? Están juntos y están unánimes. ¿Qué se requiere en una iglesia apostólica que hace muchas señales y maravillas? Que estemos juntos y unánimes, y que todos estemos juntos y unánimes. Si todos estamos juntos y unánimes, óigame bien, iglesia, siempre habrán los de repente de Dios. Siempre el Espíritu Santo se posará en esta iglesia. Siempre el Espíritu Santo nos llenará, y siempre seremos una iglesia que haga muchas señales y maravillas. Muchas señales y maravillas, juntos y unánimes. Era sencillo, perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas. ¿Dónde estaba la conexión aquí? La conexión estaba, levante la mano derecha, diga templo. Levante la izquierda, diga casas. ¿Cómo era la conexión? Diga templo, casas. Templo, casas. No es sin templo, no es casas nada más, es templo y casas. ¿Aló? Casa y templo, templo y casa. ¿Aló? ¿Y por qué? Porque en el templo recibimos aceite, en el templo recibimos pan, en el templo recibimos bendición, y lo que recibimos en el templo lo llevamos a las casas donde hay necesidad. Dale un aplauso al Rey que vive, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo me estoy gozando, denle un aplauso al Señor. Ahora, ¿cuándo lo hacían? Según el verso 46, perseverando unánimes cada día. ¿Cuándo lo hacían? No es MCM una iglesia de cada día. Venga mañana a ver si esta iglesia la va a conseguir cerrada. Venga a esta iglesia el 31 de diciembre a ver si usted la va a conseguir cerrada. Atrévase a venir el 1 de enero del próximo año a ver si la va a conseguir cerrada. Nosotros, cuando levantamos este ministerio, lo levantamos para hacer una iglesia de puertas abiertas los 365 días del año. Todos saben, aquí no hay vacaciones nunca. Este año cumplimos 23 años ininterrumpidos, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, sirviéndole a Dios, ministrando a Dios y ministrando a la gente. Aleluya. 365 días al año. Dele un aplauso al Señor. Usted sabe, por eso decimos, no somos mejores que nadie, pero sí diferentes. Porque hay iglesia que dice el 15 de diciembre, vacaciones hasta el 15 de enero. ¿Cuándo hemos escuchado eso aquí? Si algún día yo lo digo, la gente va a decir, se endemonió el apóstol. Ese no es el apóstol. O nos los cambiaron. Porque nosotros nunca hemos dicho vacaciones. No, esta es una iglesia que es de hecho de los apóstoles. ¿Cuándo hacían ellos la obra? Todos los días. Perseveraban unánime en el templo y en las casas, juntos y unánimes, juntos y unánimes. ¿Aló? Por supuesto, no tenemos que estar todos los días. Quizás el lunes está el grupo de Martín y Marilyn, quizás el martes está el grupo de Nancy, quizás el miércoles está el grupo de Pedro, quizás el jueves está el grupo de Miriam, quizás el viernes está el grupo, pero de alguna forma estamos juntos y estamos unánimes y estamos todos. Denle un aplauso al Señor, aleluya.
Y me gusta porque dice que partían el pan en las casas. Lo que recibían en el templo lo llevaban a las casas. ¿Cuántos esta semana con el aceite que ungieron oraron por alguien fuera de la iglesia? Levante la mano para ver. Qué bendición. Si usted no está orando, se le va a echar a perder ese aceite, yo. Se le va a empichacar ese aceite. Porque ese aceite se lo ungió no para que lo ponga de florero de jarrón chino en su casa. ¿Y eso qué es? Un aceite que ungí en el año 2022, lo dice por allá por el 2032. Tiene 10 años ungido ahí. Lo estoy añejando, aleluya. No, ese aceite es para que usted lo use, aleluya. Vacíe esa botella y traiga otra para ungírsela. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Unja con aceite las almohadas de los que están endemoniaditos. Unja las aceites con las almohadas de los que están así echando bromitas. Unja con aceite las muchachitas que están echando bromitas. Unja con aceite el esposo endemoniado. Unja con aceite la diabla esa. Ay, no la llame diabla cuando la esté ungiendo. Profetice. Llame las cosas que no son como si fuese. ¿Cuántos dicen amén? Llame las cosas que no son como si fuese. Usted lo agarra a la almohada, puede ser que está borracho ahí, pero digo, Señor, profetizo, lo declaró un predicador de las naciones. La gente se va a reír de ti. ¿Qué predicador hace ese? Es un rolo de bicho. Bueno, pero bicho para ti. Pero la Biblia me dice a mí que lo llame las cosas que no son como si qué, como si fueran. Y un día lo que tú profetices, eso va a ser, y los demás van a quedar impactados. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez. Una iglesia sencilla, humilde, sencilla. Alabando a Dios. Eso sí hacía la iglesia. ¿Qué hacían ellos? Alababan a Dios. Todos tenemos que aprender a ¿qué? Alabar a Dios. Tengo ganas de alabar a Dios, decía una canción. Quiero alabar al Señor, quiero adorar al Señor. Todos tenemos que aprender a ministrar al Señor. Y teniendo favor con todo el pueblo. Antes de tener favor con el pueblo, ¿a quién ministraban primero? A Dios primero. Y lo que Dios les daba, ¿lo ministraban a quién? Al pueblo. ¿Y cuál era el resultado? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como ellos eran una iglesia de cada día, templo, casa, la gente se convertía ¿cuándo? Cada día. Si somos una iglesia de puro domingo, a veces se convertirá algunas personas los domingos. Pero en la iglesia que son de cada día, tiene que convertirse gente cada día, aleluya, cada día. Los lunes tiene que convertirse gente, añadirse a la iglesia. Los martes tiene que añadirse gente. Los miércoles tiene que añadirse gente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, ve, esta es la vida de los primeros cristianos. Fuerte, diga conmigo, hay primeros y hay postreros. Otra vez diga, hay primeros y hay últimos. ¿De cuáles son ustedes? De los primeros no. Usted me dice de los primeros. ¿Cuántos años tienes tú? Los primeros fue hace 2000 años. ¿Aló? Si usted no es de los primeros, ¿de cuál es? De los últimos, de los postreros. Ahora, ¿cómo? Escúcheme, y aquí está el desafío para la iglesia MCM. ¿Cómo debe terminar la historia de la iglesia? Levante la mano y diga cómo empezó. Tal cual como empezó, tal cual debe terminar. Porque mira lo que pasó, ¿ve? La iglesia empezó maravillosa, maravillosa, pero después se deformó, y desde 1515 la iglesia se viene reformando. Todavía se está reformando. La Biblia dice que Cristo está retenido en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, porque todavía Dios está restaurando a su iglesia. Porque Él viene a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, con vestiduras blancas. Aleluya. 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 Él viene a buscar una iglesia vestida de lino fino. Y dice la palabra que el lino fino son las acciones justas de los santos. Lino limpio y resplandeciente, dice la palabra. Ahora, ¿cómo debe terminar la iglesia? Mire, hermano, nosotros estamos más cerca del fin de lo que muchos creen. Esta semana ha pasado de todo. Esta semana ha sido, yo sigo unas páginas medio locas ahí de ciencia. Esta semana el cielo de China se puso rojo. Los cielos en Irak se pusieron anaranjados. Todo Irak está como, la gente ve anaranjado porque hay un polvo anaranjado en todo Irak.
Escúcheme, en Pakistán y en unos países de Indonesia hay un calor de 52 grados a la sombra. Va a haber una mortandad por calor en esos países estos próximos días. Escúcheme, en el sol han habido unas cosas extrañas toda esta semana. Han visto ovnis por todos lados. Vieron una puerta en Marte abierta. ¿Y de qué es esa puerta? En planeta Marte. Ya la vio un robot que mandaron. Yo, ay, papachongo. O sea, dicen que viene algo que viene volando hacia la Tierra. Ayer lo vi, que viene algo volando hacia la Tierra a una velocidad increíble. Y, ay, si esa es la nave que donde viene Cristo, bueno, ahí nos vamos. Pero hermano, está pasando de todo. Hasta los Simpsons, que son chalequeadores y que siempre en sus programas hacen cosas futurísticas. Ellos, por ejemplo, hicieron una cosa que anunciaba que Trump iba a ser presidente. Hicieron otro programa mucho antes de que este señor, el viejito, sea presidente. Entonces dicen cosas que pasan, la dicen mucho. De la pandemia, los Simpsons tuvieron un programa de la pandemia. ¿Saben qué sacaron? Les lo voy a poner en estos días. Un programa los Simpsons del rapto de la iglesia. La gente se fue y dijeron, ¿qué es esto? El rapto de la iglesia. Y digo, no va a haber rapto porque lo diga los Simpsons. Va a haber rapto porque lo dice la Biblia. Pero si los Simpsons lo está diciendo, arrugue. Yo denle un aplauso al Señor, aleluya. Si los Simpsons lo están diciendo, es para asustarse, yo. Porque hoy en día ya lo que dicen los Simpsons, a los añitos pasa. Y sacaron un programa, y yo se los mandé en estos días, donde los Simpsons dice que va a haber rapto. Y hay más gente que le cree más a los Simpsons que a la Biblia. Bueno, créale pues. Y prepárese. ¿Aló? Yo no creo que el rapto viene porque lo diga los Simpsons. Pero si los Simpsons lo están diciendo es porque ni los Simpsons lo pueden negar. ¿Aló? Y como yo creo que Cristo está a la puerta y está por venir, la iglesia tiene que acomodarse cada día más y más. Tiene que buscar su forma de nuevo. Escúchame, dice Eclesiastés 1:9. Anota esto en tu corazón. ¿Qué es lo que fue? Pregunta. Responde, lo mismo que será. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Respuesta, lo mismo que se hará. Ayúdeme. ¿Qué es lo que fue? ¿Cuál es la respuesta? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Respuesta, lo mismo que se hará. Oye, otra vez, ¿qué es lo que fue en el pasado? Lo mismo que será, ¿dónde? En el futuro. ¿Qué es lo que ha sido hecho en el pasado? Lo mismo que se hará, ¿dónde? En el futuro. ¿Qué es lo que fue la vida de los primeros cristianos? Lo mismo que será. Como empezó, tiene que terminar. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Como empezó, tiene que terminar. O sea, ¿qué debe hacer la iglesia en el mundo entero hoy? Revisar cómo empezó este negocio y reacomodarse, reinventarse, hacer una reingeniería de la iglesia, volver a los orígenes, darle una nueva forma a la iglesia que se parezca más a lo que empezó. Porque bíblicamente lo que fue es lo mismo que ¿qué? Que será. Ageo capítulo 2 verso 9. Ageos capítulo 2 verso 9. La gloria postrera de esta casa será ¿qué? Mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera será mayor que ¿qué? Que la primera. Pero ¿cuál es la referencia para la gloria postrera? La primera. Ojalá que esto se revele, hermano. Ojalá le pido a Dios que se revele. Porque no hay gloria postrera sin referenciar a la primera, sin voltear hacia la primera. Por eso dice Nancy, párate en los caminos, voltea y pregunta ¿por qué? Por la senda antigua, cuáles son sus caminos y anda por ella. Tenemos ¿qué es la senda antigua aquí? Muchos creen que la senda antigua es falda, pantalón y velo. No, la senda antigua aquí es la primera iglesia, esta iglesia de poder, iglesia que hacía grandes señales y qué, maravilla. La senda antigua para nosotros es la iglesia de los comienzos, como ellos eran. Debemos preguntar cómo ellos eran y debemos tratar cada día de parecernos a ella. Tú tienes una gran oportunidad de en tu célula desarrollar la vida de Hechos de los Apóstoles.
Tú tienes una gran oportunidad de con tus discípulos desarrollar la vida de hecho de los apóstoles cada día más. Cada día más. Porque estás en una iglesia apostólica. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 4 de Hechos, versos 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No había egoísmo en la iglesia, sino que tenían todas las cosas ¿qué? En común. Todas las cosas ¿qué? Siempre acuérdese, ¿cómo se llama nuestra fundación? Fundación, todas las cosas en común. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún ¿qué? Necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de ¿qué? De los apóstoles, y se repartía, aleluya, a cada uno según su ¿qué? Su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de ¿quién? De los apóstoles. O sea, la iglesia, de hecho, de los apóstoles no tenía ningún rollo para dar, conforme a su fuerza y ¿qué? Y más allá de su fuerza. Ellos eran iglesias que diezmaban, que ofrendaban, que si tenían una propiedad adicional la vendían y traían y lo ofrendaban a la iglesia. De muchas maneras ellos querían contribuir al avance de la obra de Dios en esta tierra. Y ellos saben que se necesitan recursos humanos, ellos saben que se necesitan recursos materiales, ellos saben que se necesitan recursos económicos. ¿Aló? Termino diciéndoles esto con mucho dolor en mi corazón, con mucho sentimiento en mi corazón. A través de los años, he visto llegar a la iglesia y desfilar por la iglesia toda clase de personas. Dentro de la clase de personas que he visto desfilar por la iglesia, hay unas personas que son de condición humilde económicamente, quizás vienen en pobreza y se mantienen en condición de estrechez económica y quizás nunca levantan finanzas, pero son extremadamente fieles con lo poco que ellos dan para el Señor. Así he visto otro tipo de personas que llegan también pobres, pero Dios los liberta financieramente, los hace prósperos, los vemos prosperar, prosperan. Pero yo veo una cosa, hermano. Ayer me sucedió que una hermanita de aquí, que es de esa condición que yo le digo, de esas hermanas que ganan poquito, pero son extremadamente fieles con lo que ganan. Yo iba saliendo y venía un pastor conmigo, y la hermanita me dice: no se me vaya, apóstol, que le quiero dar mi diezmo. Y saca allí, hermano, y cuenta los billeticos, y yo me quedo así mirándola con lágrimas en los ojos, hermano. Y me dice: aquí están mis diezmos, usted sabe que yo no fallo con eso. Y entonces le agarro, la abrazo, le hago una oración y me dice: y lo demás se lo transfiero ahora, porque yo nunca fallo con eso. Y yo me quebranté, hermano. Y le digo al pastor que está conmigo, le digo: pastor, ojalá que los hermanos que han prosperado en este ministerio fueran como esta señora. Lo menos que tendríamos en esta iglesia serían necesidades. Ojalá que los hermanos que Dios le ha dado gracia y favor, pues yo siento que cuando las personas empiezan a prosperar, en muchos aspectos cambian. Sienten que el dinero es de ellos, que lo que hacen es de ellos, que es con el sudor de su frente, y como que les duele. Ya no es la actitud de esa señora humilde que de lo poco da. Y eso duele el corazón. Y yo digo: Dios, hice una oración el día de ayer, dije: Señor, a los que le has dado gracia, a los que le has dado favor en Venezuela y fuera de Venezuela, que se acuerden, Señor, de que hay un ministerio que los ayudó a liberar financieramente
Y que sean tan fieles como esta señora, que nunca falla en eso, nunca falla en eso, aleluya. Ella me dice: usted sabe que yo nunca fallo en eso, aleluya, aleluya. Si los hermanos que Dios ha prosperado, pastora Nancy, en este ministerio fueran tan fieles como esa señora de ayer, este ministerio estaría volando. Pero se va acortando la fidelidad en la medida que la gente va prosperando. Tristemente, tristemente. Es como que yo hubiese sido fiel en mis diezmos cuando empezamos, que daba poquito al apóstol, y ahorita que doy más, entonces no sea fiel. No, vale, yo soy más fiel ahora que Dios me da más. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Y si eres fiel en lo mucho, Dios te lleva a lo sobreabundante. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Yo le oro a Dios y le pido a la iglesia que ore conmigo por los hermanos, y los de guerra espiritual oren. Cubramos en oración a los hermanos que Dios le ha dado gracia para prosperar financiera y materialmente. Ore para que Dios los toque, los tumbe un ángel de la cama, les recuerde, les dé un cocotazo mientras duermen. Oye, vale, de que esos es de Dios, de que la vida que tienen se las ha dado Dios, de que quien los salvó fue Dios a través de un ministerio. Aló, aleluya, aleluya, aleluya. La gloria postrera será mayor que ¿qué? Que la primera. Qué hermoso es leer y estudiar sobre la vida de los primeros cristianos. Tu palabra promete que así como la iglesia comenzó, así mismo terminará. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y para que haya una gloria postrera mayor que la primera, la referencia es la primera. Padre amado, levante su mano, ayúdanos a estar juntos y a tener en común todas las cosas, a ser una iglesia solidaria, con espíritu de cuerpo, donde si un miembro del cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro del cuerpo recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Donde entendamos que todos somos necesarios y que nos debemos ayudar los unos a los otros, debemos amarnos los unos a los otros, debemos orar los unos por los otros, debemos preocuparnos los unos por los otros, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies, los que están en casa. Yo quiero orar por esta fidelidad en la mayordomía cristiana. Que si somos de los que tenemos poco, nunca se nos olvide la mayordomía cristiana. Había una iglesia que tenía todas las cosas en común, porque la gente vendía sus excedentes y lo traían a la iglesia. Nosotros no le pedimos a nadie que haga eso. Jamás lo hemos pedido. Pero sí le enseñamos a la gente que diezme, que ofrende por su bendición, que entregue sus primicias al Señor por su bendición. Y Dios nos da a nosotros la sabiduría de multiplicar eso y llevar eso a que sea toda la cosa que en común. Estas son áreas comunes para el disfrute de sus hijos. Si sus hijos o usted se casan, pueden usar sus instalaciones. Se casan en esta iglesia. Si tienen alguna reunión, pueden usar sus instalaciones, porque estas instalaciones no son mías, son suyas, son de la iglesia, son de sus hijos, son de sus nietos. No sé si me estoy explicando. Aleluya. Levantamos áreas comunes para el uso en común de todos nosotros. Mañana va a estar listo el salón de uso múltiple, que es el comedor del banco de alimentos, y no lo van a usar solo los beneficiarios del banco de alimentos. Será un salón para que lo use quien quiera usarlo. Será un salón para que lo use la iglesia, administrado por supuesto por una cabeza apostólica, pero será un salón para el uso de todos nosotros. El parque de los niños. ¿Me estoy explicando? Usos comunes, áreas comunes, el restaurante, la zona de campeones, cada área de la iglesia, las zonas de afuera de la iglesia, usos comunes, todas las cosas que en común. Pero ¿cómo se logra eso, hermano? Con una iglesia que diezme, con una iglesia que ofrende, con unos pastores que piensen y que tengan cabeza para la administración de los recursos. Ahí tenemos una meta de terminar eso antes del 18 de julio. La semana pasada me dijo el pastor Andrés, y esto lo digo y nadie me lo está preguntando: apóstol, falta todo esto, y me mandó una lista. Y le dije: Andrés, dale vacaciones a todos. Tenemos 27 trabajadores ahí. Y le dije: dale vacaciones, que no vengan jueves y viernes y que vengan el lunes. No, apóstol, no hace falta, porque todavía hay pero es para que vaya sabiendo lo que hace falta. Sí, pero si no hace falta ahorita, ¿para qué me lo pide? No te das cuenta que no hay, loco.
Y yo dije, y si hace falta para seguir, y hay que seguir, tienes que darle vacaciones, porque te digo, Andrés, más bien no tengo ni $1. ¿Y por qué? Porque muchos hermanos, ¿será que son dueños de su plata o van a dejar de diezmar o dejaron de diezmar o se les olvidó MCM ya? Que Dios nos ayude. Porque la semana pasada, cuando entró lo que entró el domingo, estaba la administradora administrando y me dijo, apóstol, todo lo que entró, para que usted sepa, todo se pagó en el personal y en los gastos que hubo, para que sepa que para usted no hay ni para la semana ni un medio. Y le dije, gracias, Dios las bendiga. Cada vez que respiren. Y eso pasa frecuentemente y siempre alcanzadito por una cosa, para pagarle a este, para pagarle al otro, para pagarle a aquel. ¿Ah? Una iglesia como nosotros, alcanzado, no tenemos cuenta de ahorro, no tenemos plata en banco, no tenemos dinero. La semana pasada pusimos ¿cuántas papeleras aquí? Compramos 15 papeleras nuevas, bultos de papel toalé, para que para que no tenga que botar tapabocas en la poseta, ni trapo, ni paño. Que después hacen que eso se tape y entonces eso cuesta $, para destaparlo. Y le pusimos jaboncito para que se lave las manos cacheroso. Entonces tiene papel toalé cacheroso, baño cacheroso. ¿Aló? Papeleras nuevas. Esas papeleras yo las había comprado. Yo creo que fue que se las fritaron y se las comieron. Porque yo había comprado esa papelera. ¿Ah? Yo creo que la hicieron en salsa y se la comieron. Porque ¿dónde están las papeleras que yo compré para allá? Señor, reprenda al diablo. Y los bombillos que se queman, hay que cambiarlos. Y el aire acondicionado que se echó a perder y no sé qué. Y el compresor que se dañó. Hay 2 compresores que tenemos más de 2 meses allí que no lo hemos montado porque ya están los compresores, pero no tengo la plata que vale lo que se necesita para montarlo, pues. ¿Y cuánto es, hermano? $200. Nada más. El de aquí, que es el aire que me llevo yo. O sea, yo estoy aquí acalorado porque no hay compresor de ahí, no sirve. Es necesario eso. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué empiezan a sufrir las áreas comunes? Bueno, porque hay gente que deja de traer. Estos hombres no. Vendían sus propiedades y sus heredades y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies ¿de qué? De los apóstoles. Me han dicho los hermanos, apóstol, haga una reunión con la iglesia para que le hable claro del restaurante. Yo no voy a hacer reunión. ¿Acaso que nosotros tenemos 2 años aquí? ¿O ustedes no se fían que aquí hay una construcción, que aquí hay cosas que hacer? Yo no voy a hacer reunión con nadie. Aquí la gente tiene que saber si esta iglesia, todo el mundo, los que están aquí, hay 5 personas de las que están afuera que practican diezmo. 5. Se han ido cientos de esta iglesia. 5 nada más han practicado eventualmente diezmo. 5 nada más. ¿Me estoy escuchando? De cientos que se fueron, 5 solamente eventualmente practican su diezmo. Oye, que Dios nos ayude. Por eso le digo a Dios, la fidelidad de esta viejita que vi ayer, ponla en todo, Señor. En los que tú le has dado unción y gracia para hacer finanzas y prosperar a mis hermanos. Yo oro mucho por su prosperidad, porque su prosperidad y el hecho de que usted sea un dador alegre será la prosperidad del ministerio, de la iglesia, aleluya, de las áreas comunes de la iglesia. Dígame amén y déle un aplauso al Señor. Levante sus diezmos, sus ofrendas, diga ayúdanos Dios, ayúdanos, ayúdanos. Diga, esta iglesia, es una iglesia dadora. Somos dadores alegres. Ayúdanos Dios, ayúdanos. Abre los ojos del entendimiento de todos los hermanos y hermanas que tú has prosperado en Venezuela y fuera de Venezuela, Señor, para que, aleluya, sean empujados a practicar su mayordomía cristiana y podamos seguir avanzando como en Hechos de los Apóstoles, aleluya, y seguir avanzando en la construcción del banco de alimentos y de todo lo que tú has dado a este ministerio y de cada una de las iglesias hijas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su lugar allí. Padre, bendice las vidas, bendice y prospera las vidas. Pon en el corazón de los hermanos, Señor, que tú has prosperado, le has dado habilidad para los negocios, habilidad para prosperar, gracia y favor tuya, Señor, para la finanza. El ser como esta señora que se me acercó ayer, esta hermana que se me acercó ayer con sus diezmos, Señor, aleluya, con su fidelidad extrema. Haz de esta iglesia una iglesia fiel, aleluya, al extremo, como lo hemos sido históricamente. Como lo hemos sido históricamente. Y a través de esa práctica, Señor,
Te pido que desates bendición en tu pueblo. Desata bendición en su familia. Desata bendición en sus hijos. Desata cobertura en el diezmador. Reprende todo devorador en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Destraba todo lo que está trabado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y prospérales en todas las cosas que ellos emprendan con mucha salud, Padre, así como prospera su alma. Yo los bendigo, bendigo su salud, reprendo la enfermedad y declaro que no se activará ningún devorador por la salud. Levanta tu mano en casa. Declaro tu casa sana, todo sano. Los cubro con la sangre de Cristo. Pongo la sangre de Cristo sobre sus vidas y los declaro libres de toda enfermedad y sanas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaro que no les faltará ningún bien y que Dios les prospera en todas las cosas con mucha salud, así como prospera su alma. Póngase sobre sus pies. Que esta semana sea una semana de cielos abiertos. Que esta semana sea una semana de bendición. Que esta semana sea una semana de victoria. Que esta semana sea una semana de la gracia, el favor y la misericordia de Dios sobre sus vidas. Los envío a casa hoy, creyendo que somos la iglesia como la iglesia de Hechos de los Apóstoles, que tiene todas las cosas en común, que Dios bendice abundante y sobreabundantemente, que hace grandes maravillas y señales. En el nombre poderoso de Jesús, la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre toda la iglesia. Y la iglesia dice: amén. Los quiero mucho. Dios les bendiga a todos. Victoria. Hasta la próxima.